Próximas 2 semanas vamos a cubrir los 2 capítulos de los 3 de este libro, pero hoy vamos a hablar del capítulo 1, de un tema que aparentemente es un tema histórico, un tema de la naturaleza, pero es mucho más allá que eso. Y tomo como título de este mensaje una de las frases de este pasaje: ¿ha acontecido esto en vuestros días? Porque nos recuerda que hace 4 años nos parecía remota la idea de una enfermedad mundial, de un padecimiento mundial que afectara nuestras vidas. Nos parecía remota la idea de que una antigua superpotencia iniciara una guerra en un continente que llevaba ya 67 años sin un conflicto de este tamaño. Entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿ha acontecido esto en nuestros días? Y vamos a ver en qué consiste este acontecimiento. Joel capítulo 1. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Señor, te bendigo esta tarde, Señor. Hemos honrado y bendecido tu nombre, Señor, exaltándote como Dios perfecto, Dios sublime, Padre
nuestro y bendito sobre toda tu creación. Ahora, Señor, pon nuestro oído atento, sintonizado, dispuesto a escuchar y a actuar, dispuesto a oír y a obedecer tu palabra, Señor. En Cristo Jesús y en su misericordia oramos. Amén. ¿Cuál es tu respuesta ante las calamidades que enfrentas, hermanos? ¿Cuál es tu respuesta ante el asunto imprevisto que surge ante tu vida y que reclama que reorientes tus recursos, tu vida, tu atención, tu preocupación, tu inteligencia? ¿Cuál es tu respuesta? Piensa en ese evento que en los últimos días, semanas, meses o años vino a tu vida de manera inesperada y trajo una conmoción a tu vida, y piensa y evalúa cómo reaccionaste, hermanos. ¿Cuál fue tu respuesta ante una calamidad de la vida? ¿Cuál fue tu reacción ante lo inesperado? El libro de Joel, con todo y lo terrible que suena esta narrativa que acabo de leer, nos da una pauta agradable a Dios para reaccionar cuando el piso debajo de nosotros se conmueve, se desplaza y nuestras prioridades tienen que cambiar de un momento a otro. Así que pongamos atención para encontrar esta pauta que Dios nos da para reaccionar ante la calamidad, ante el desastre. Porque el mensaje de Joel precisamente surge cuando vino a la tierra de Israel una calamidad nacional, la invasión de una plaga de langostas. Y junto con la invasión de la plaga de langostas vino una sequía, terrible sequía, y la combinación de ambas trajo hambruna a la tierra, trajo desolación y tristeza a la tierra. Joel tenía un mensaje para Judá en medio de esta desolación, de este problema, porque vio que detrás de esta desolación, de estas calamidades, estaba la mano disciplinadora de Dios para su pueblo. Pero Joel vio más allá de esta disciplina por los pecados de Judá. Vio que Dios le estaba trayendo un mensaje de disciplina para todas las naciones, porque él dice que vio otro ejército en el capítulo 2, eso no lo leímos, pero que vio más allá de las langostas a otro ejército de naciones que estaban atacando Jerusalén. Y estas palabras utiliza Joel, habla de un juicio, obviamente un juicio inmediato para Israel, que fue la plaga de langostas y la sequía, pero habla de un juicio para las naciones, y él utiliza una palabra que se llama el día de Jehová. De manera que el libro de Joel está dividido en dos partes que nos hablan primero de esta calamidad local que ocurrió a Israel en ese tiempo, en el tiempo de Joel, y también nos habla este libro de una calamidad que ocurrirá a las naciones y que tiene el título del día de Jehová. Y ahorita describiré un poquito a qué se refiere, pero esta división en dos prácticamente nos plantea tres partes: la plaga de las langostas, una exhortación que es lo que vamos a ver hoy. En segundo lugar, nos habla de la exhortación que Dios hace para arrepentirse, tanto a su pueblo como a las naciones, para evitar el sufrimiento del día de Jehová, que ahora describiré. Y finalmente, esta también es una pauta, el número 3, Dios siempre tiene misericordia y tiene promesas para el que se arrepiente. Tiene promesas para que el que vuelve a Él pidiendo perdón y arrepentido. Tiene promesas de restauración y tiene promesas de alivio, consuelo y socorro. Entonces, básicamente son estas tres partes que vamos a cubrir. Pero déjenme hablarles, antes de empezar el primer mensaje, que es breve, no es tan
No se atemoricen, no es el comienzo de un mensaje normal. Pero antes de mirar esta, sí es importante que entendamos que si ustedes continúan leyendo el libro de Joel, lo cual yo les encargo mucho que lo lean durante esta semana, los 3 capítulos del libro de Joel, van a encontrar esta frase 5 veces, el día de Jehová. Otros profetas también la utilizan. Isaías lo utiliza 3 veces en su libro, Jeremías la utiliza 2 veces y Sofonías la utiliza muchas veces en su breve libro. Es decir, que es un concepto bien definido por Dios y no se trata de una fiesta como muchas definiciones que hay acerca de días en la tradición de los judíos y en la ley de los judíos. La frase del día de Jehová se refiere a un día, a un periodo de tiempo en el que Dios derramará su ira. Un tiempo en el que Dios derramará su enojo. Y quiero que pensemos en los atributos que conocemos de Dios: perfecto, omnisciente, omnipotente, en esos 3 atributos. Y quiero que pensemos que si los hombres, que tenemos una infinitésima parte de esos atributos, somos capaces de cosas terribles cuando sentimos ira, imaginen lo que un Dios perfecto, omnisciente y omnipotente hará cuando Él derrame su ira sobre las naciones. Ahora, el día de Jehová se refiere a un derramamiento de la ira de Dios sobre ciertas naciones específicas. Y se refiere a que es un derramamiento de ira como resultado de un juicio a las naciones. De hecho, a todas las naciones, pero es un juicio muy específico. No es un juicio sobre el pecado general de esas naciones. No es eso. Es un juicio específicamente por sobre cómo trataron a la nación de Israel. De la manera en que las naciones han tratado al pueblo de Israel, esa constituirá la base de ese juicio, y el resultado de ese juicio para quienes maltrataron al pueblo de Dios será el derramamiento de la ira de Dios. Y será tan terrible, hermanos, que Dios decidió que la iglesia no estuviera en ese tiempo en la tierra, porque la iglesia será arrebatada para estar con Cristo, será llevada al cielo junto con Cristo, y entonces comenzará este tiempo del día de Jehová, según lo describe Primera de Tesalonicenses 1:10 y lo describe el Apocalipsis del 6 al 19. Y dice que serán 7 años. Este día representa 7 años que en el Nuevo Testamento se conoce como la gran tribulación. Y Joel sí está hablando de una calamidad local, pero también está hablando en su mensaje, advirtiendo a las naciones de que deben de tratar con respeto, con reverencia, con armonía, como parte de sus familias, de sus vecinos, a la nación de Israel. Entonces, este periodo concluye con la batalla del Armagedón. Y lo que más importa a la iglesia es que este periodo de 7 años concluye con la venida de Cristo para establecer su reino de 1000 años en la tierra, su reino milenial, que es el principio de su reinado. Entonces, ese es el contexto de esto. Es importante que cuando ustedes lean este libro, vean que existe este evento, este día de Jehová. Es el resultado, se da la sentencia de un juicio, pero no es para la iglesia, es para las naciones en relación a su trato con Israel. Y hermanos, pensando en a quién se dirige Joel en este mensaje, en este capítulo 1, cuando habla acerca de la calamidad que hubo en Judá, primeramente él se refiere a 5 grupos de personas. Joel se dirige primeramente a los ancianos. Les dice: ustedes, con todo y su experiencia, nunca han visto algo así.
Y recuerden, las dos narrativas están al mismo tiempo. Les está hablando de esta calamidad de las langostas y les está hablando del día de Jehová. Eso es muy común en la profecía bíblica. Tiene un cumplimiento en el pasado y tendrá un cumplimiento en el futuro, un suceso análogo. Entonces se dirige a los ancianos, les dice: ustedes nunca han visto esto, y tan no lo han visto que se lo van a contar a sus hijos y a sus nietos y a la siguiente generación de lo imponente y lo importante que va a ser esta calamidad. En segundo lugar, se dirige a los borrachos. Se dirige a los que y les dice que su fuente de deleite se acabará en este juicio. Y cuando habla de los borrachos, en general, si ustedes se fijan, cuando habla del fruto que va a morir, las manzanas, las granadas, todo ese fruto que morirá debido a las langostas, también se refiere a los deleites del pueblo de Judá, que era esa comida, que era esa fertilidad, que eran esas bondades que recibía de la tierra. Entonces, al hablarle a los borrachos, le está diciendo a toda la población: se acaba tu deleite porque has pecado contra Dios. Se acaban aquellas cosas buenas porque has pecado delante de Dios. También se dirige a los adoradores. Les dice que tendrán que ir al templo con las manos vacías porque no habrá que llevar y presentarle a los sacerdotes como ofrenda para Dios. Joel también se dirige a los sacerdotes y les dice: ayunen y oren. Y esta es una confirmación de que se trata de un asunto de pecado del pueblo. Y luego vuelve con aquellos que trabajan la tierra, que trabajan los viñedos. Dice: ustedes labradores, sí, estén confundidos y giman porque tendrán una pérdida absoluta de todo su trabajo. Lo interesante de esto es que vean que Dios se dirige a todos. Sí, lo hizo a través del profeta Joel, pero tiene un mensaje para todos y eso no ha cambiado. Entonces, si hay aquí un adolescente de 13, 14 años, sabe que Dios tiene un mensaje para ti en la palabra, un mensaje de advertencia, una invitación para tu vida. Si hay un anciano que piensa que ya está en el otoño o invierno de su vida, sabe que Dios tiene un mensaje para ti en esta etapa de tu vida. Dios siempre tiene un mensaje para su familia, para su pueblo y también para el mundo en general. Dios tiene un mensaje para todos. Estemos en pecado o estemos en santidad, Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos un mensaje. Estemos en ignorancia o en negación de la existencia de Dios, aún así Él quiere darnos un mensaje y nosotros somos los responsables de transportar ese mensaje. Entonces, sabiendo quién es la audiencia de esta profecía, vamos a hablar de este hecho. Lo que consistió la primer calamidad. Joel habla de parece que habla de 4 criaturas, pero realmente está hablando de la misma especie de insecto. Dice la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No son más que el mismo animal en diferentes etapas de crecimiento, ¿verdad? Entonces, no se trata de 4 criaturas diferentes que trajeron esta plaga. Son langostas en números que no nos imaginamos, hermanos. Bueno, curiosamente, en el 2020 hubo una plaga en el este de África. Llegaron a contabilizar en algunas regiones 18 millones de langostas. No podemos imaginar esas cifras, pertenecen al ámbito de lo astronómico, esas cifras. Pero hermanos, lo cierto es que en ese tiempo no se podía hacer nada en contra de esta plaga. Era un castigo, era un juicio y venía esta desolación sin que ellos pudieran hacer nada más que ver cómo la langosta consumía su vida, sus alimentos, las cosas en las que trabajaban, sus tierras, la fertilidad del suelo.
veían cómo poco, dice, dientes de león y muelas de león, acabando con toda la fuente de su deleite. Y todo esto conduce al versículo más importante del capítulo 1. A ti, oh Jehová, clamaré. Dios hizo este juicio, Dios mandó esta plaga para que el pueblo llegara no solo a verbalizar, sino a sentir con todo su ser y con todo su corazón este clamor y decirle: Dios, a ti te hablo, a ti te llamo, Señor, a ti te busco en esta situación. Y al mismo tiempo, esta advertencia del día de Jehová es para que las naciones que todavía tienen tiempo estas naciones de clamar a Jehová, si es que han maltratado, si es que han herido, si es que han pecado contra el pueblo de Israel. Hay esa oportunidad todavía para las naciones que están vivas, es decir, a ti, oh Jehová, clamaré. Lo importante de este mensaje no es la crudeza o la dificultad o lo duro que puede ser este juicio de Dios con las langostas, sino lo importante es que nosotros, en vez de llorar por la pérdida del vino, de la vid, de las manzanas, de las granadas, y ver la tierra desolada, podamos voltear a ver a Dios y decir: a ti, oh Jehová, clamaré. Y esa es la pauta general que Dios nos está dando para enfrentar cualquier calamidad. Porque generalmente somos muy intelectuales para analizar nuestros problemas. Somos muy intelectuales para analizar nuestras amenazas y a veces nos entretenemos tanto en el análisis, consultar, ver alternativas, que olvidamos clamar a Jehová y decirle: Señor, me dirijo a ti, porque tú eres el juez justo. Tú eres aquí con quien Jesucristo me ha reconciliado y apelo a ti en el nombre de Jesucristo, mi abogado. Y entonces se desprenden tres asuntos muy sencillos de esto, hermano. Clamamos cuando estamos en una situación difícil porque hemos pecado. No siempre, no es algo general. A veces clamamos porque vino a nosotros algo inesperado que no fue consecuencia de nuestro pecado. Fue simplemente circunstancial, o fue culpa del pecado de otra persona, o fue culpa de las decisiones de otra persona, hasta incluso 2 o 3 generaciones atrás. Imaginen un gobierno que decide construir una presa, que son un atentado contra la naturaleza de Dios. Un gobierno decide construir una presa, pero en los siguientes 40 años hay un deterioro tremendo río abajo de lo que antes era ese río. Las personas que están ahí les pasa lo mismo que los pobladores de Judá. Ven su tierra perder fertilidad, especies morir, degradarse, y ellos no saben por qué está así mi tierra, si mis abuelos me decían que era una tierra muy buena, que se daban unos árboles muy buenos. Pues fue la decisión de poner esa presa hace 50, 60, 70 años. Pero, hermanos, el punto a lo que yo quiero traer es que muchas veces sí viene Dios a disciplinarnos porque nuestro pecado persiste. Ese es el punto importante de este capítulo. Si el pecado persiste, Dios no nos va a dejar sin disciplina, porque nos ama. Y eso dice su palabra, porque Dios al que ama, como a hijo, disciplina. Y es cuestión de tiempo. Si yo permanezco en un pecado, si yo permanezco en una conducta que ofende a Dios, que vendrá la disciplina con mucha advertencia, con exhortación de parte de Dios, quizá utilizando otros hermanos, su palabra principalmente. Pero si yo persisto en ese pecado, vendrá la disciplina, y la pauta que me está dando este pasaje es que yo clame a Dios porque he pecado. Dice el versículo 16: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?
Es decir, en la convivencia en la casa de Dios, en el templo, se perdió esa alegría y ese placer. ¿Por qué ocurre esto? Siempre es por causa de pecado, porque no está la presencia de Dios. Dios no se está agradando ni dando esta alegría y placer de estar en su presencia. Porque cuando pecamos nos escondemos de Dios, nos sentimos avergonzados o nos sentimos orgullosos y le decimos: Señor, es que yo estoy manejando esto, este es un asunto de mi vida que yo estoy decidiendo sobre él y tú no te metas en este momento, Señor. Te respeto, te amo, me guío por tus principios, pero Señor, no te metas en este momento porque yo estoy decidiendo sobre esto. Pero la pauta es que clamemos siempre que pecamos. Si pecamos y lo detectamos, tenemos que, en nuestro tiempo de oración, y por eso es importante este tiempo regular de oración, clamar a Dios por nuestro pecado. Hermanos, no demos por sentado que solo por el hecho de que Dios pagó por nuestro pecado en la cruz, ya no tenemos que confesarlo, ya no tenemos que arrepentirnos por él, ya no tenemos que decírselo a Dios, ya no tenemos que clamar a él para que nos cambie, que nos transforme, que nos dé de la santidad de Cristo Jesús cada día más en nuestras vidas. Entonces, clamamos porque hay pecado, cuando ese es el caso, porque como les digo, puede ser que suframos cosas que no tienen que ver con pecado. Y eso también ocurre. Pero esa es la prioridad, que clamemos porque hemos pecado, pero también clamamos porque queremos alivio de la situación. Y hermanos, esa debe ser la secuencia correcta, porque nosotros vemos que hasta el no creyente clama porque quiere alivio. Y es muy común que todo mundo, el 99.99% de las personas, claman a Dios cuando están en dolor, en enfermedad, en peligro, en necesidad, en carencia, pero claman porque quieren alivio. No porque reconozcan que se metieron en ese problema como consecuencia de su pecado. Entonces el creyente debe de clamar primero para arreglar su situación con Dios. Señor, te ofendí. Señor, te he estado ofendiendo durante todo este tiempo con mi actitud, con mis acciones. Clamo a ti porque lo reconozco y te pido que me perdones. Y Señor, como en segundo lugar, ayúdame con este dolor, ayúdame con esta necesidad, sácame del pozo de la desesperación. Claro, clamamos porque queremos alivio, pero el creyente nunca debe de poner la necesidad de alivio como más importante de su necesidad de reconciliarse con Dios, de pedir perdón, de sentir el abrazo perdonador de parte de Dios que le trae paz al corazón. Y en combinación de este clamor, hay 4 acciones que sí son la pauta detallada de lo que hace el creyente. El versículo 14 dice: proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En este versículo hay 4 acciones y hay un esbozo de la intención misionera de Dios. ¿Ustedes pueden identificar la iniciativa misionera de Dios aquí? Porque dice congregad a los ancianos. Si ahí se quedara, no habría esta intención misionera. Pero como dice, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Debió haber sido extraño que escucharan esto los de Judá, porque dice, bueno, entendemos que convoquemos a nuestra tribu, al pueblo, pero ¿por qué a los moradores de otros lugares de la tierra, si ni siquiera creen en nuestro Dios? Bueno, porque tiene una intención misionera. Dios va dejando en su palabra su intención de alcanzar a todas las naciones en muchos lugares, y esta es la parte en el libro de Joel donde Él muestra, sí, quiero que todas las naciones se acerquen y me pidan perdón y se arrepientan para mostrarles mi misericordia y mi perdón y adoptarlos como mi pueblo.
Pero aquí hay 4 acciones, hermanos, que estoy resaltando: proclamad, convocad, congregad y clamad. Son las 4 cosas que en términos de acciones tú tienes que hacer cuando estás en una situación desesperante, confrontando una calamidad. Y puesto de una manera un poco más práctica, dice: proclama ayuno, convoca asamblea, congrega a todos y clama a Jehová. Estas son las acciones que tú y yo tenemos que hacer. Describo en un minuto cada una de ellas. Ayunar, es cierto, es dejar de comer, es depender de agua. Algunos dicen que es depender de prescindir completamente de todo. Pero esto es a discreción de la persona. Pero lo importante del ayuno es que es un estado de dependencia y de total enfoque hacia Dios. De nada nos sirve dejar de comer si vamos a seguir divagando en nuestra pérdida, en nuestros problemas, en nuestra preocupación, en nuestra tristeza. El ayuno perseguía un tiempo de enfoque en Dios, buscar a Dios, buscar su rostro, buscar su misericordia, conocer los planes de Dios. Y es interesante que utilice la palabra proclama ayuno, porque en español proclama no es una palabra de uso muy común. El hebreo tenía tan pocas palabras que cada palabra tenía muchos significados. Y en el caso de ayuno, cuando dice aquí proclama, es la palabra kará. Pero es una palabra muy fuerte, porque miren lo que dice el significado del diccionario bíblico acerca de lo que significa este proclama que dice este pasaje. Significa que se desarrolla esta acción mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Es decir, que insistes con esa persona en comunicarle algo. Es decir, que la llamas para afuera, que salga de donde está, le anuncias algo, celebras, clamas a esa persona, convidas a esa persona, la convocas, planeas un encuentro. También significa gritar, intimar, invitar, llamar, llevar, perpetuar, pregonar, promulgar, publicar. Es algo más complejo que lo que entendemos en español. Pero empieza diciendo que esta idea implica que acosas a alguien para que te haga caso, que lo sacas de donde está para decirle lo que le tienes que decir, para proclamarle. Entonces le concede mucha importancia a que tú te abstraigas de cosas que te distraen y dediques este tiempo a Dios. No hay cuentas en la Biblia de que tengas que ayunar o 18 horas o 18 días. Hay libertad completa para eso. Pero el punto es que pongas tu atención en Dios en lugar de las cosas cotidianas que te quitan el tiempo. Probablemente la situación no te permitirá ayunar, pero el mensaje es que tú salgas de tu tiempo normal y estés en contacto con Dios, estés invocando a Dios. En número 2 dice que convoques a una asamblea, es decir, que no pases esa situación solo. Busca a tus hermanos que tienen experiencia en esa situación, busca a tus hermanos que ya pasaron por eso, reúnete con ellos, convócalos, cítalos, llámales, búscales, pregúntales. Y después dice: congréguense, júntense para meditar esto delante de Dios, busquen en su palabra qué dice acerca de esto. Pero no solo, hemos estado hablando estas últimas semanas sobre la edificación. La edificación es un proceso que ocurre principalmente cuando uno de nosotros está en necesidad, está en dificultad, está pasando por el valle de sombra de muerte que dice el salmista David. Y una vez que estés enfocado en tu relación con Dios, que hayas proclamado ayuno, que tengas un tiempo especial durante esta crisis
para estar en comunicación con Dios, que hayas convocado a aquellas personas que consideras clave para ayudarte a sobrellevar esto y estén reunidos delante de la presencia de Dios considerándole, entonces sí, clamen a Jehová. Y juntos digámosle al Señor: Señor, concédenos, primero que nada, tu perdón, tu misericordia, tu gracia para que examines nuestra vida. A veces estas cosas ocurren por pecado que ni siquiera tenemos claramente definido. Por eso tenemos que permitir que este sea un tiempo, este tiempo de ayuno y este clamar a Dios como un tiempo de examen de Dios hacia nosotros. Su palabra nos examina a nosotros. Su palabra no es meramente una instrucción. Su palabra, cuando la leemos, es como unos rayos X sobre nuestra vida que nos hacen ver: ah, caray, esto lo hice, esta actitud la he tenido y el Señor la está reprobando. Esa es la radiografía de mi vida, ese es el examen que está haciendo mi vida. Entonces son estas 4 acciones, hermanos. Cuando estés en medio de la calamidad, proclama ayuno, apártate un poquito. No importa que la crisis demande mucho tiempo, apártate un poquito para estar en comunicación directa y concentrada con Dios, para exponerle principalmente tu vida, para que Él examine y, si es necesario, pedir perdón y pedirle dirección nueva en tu vida, que Él te la dé. Convoca a alguien más que te acompañe, convoca a alguien más que quizá tenga experiencia con esa misma calamidad, para que juntos hagan una asamblea y se congreguen. No estamos hablando de congregarse los domingos, simplemente que se reúne algunos hermanos, miembros de la iglesia, y consideran este asunto en consejo, en consulta con la palabra de Dios, en oración, en adoración, de manera que puedan clamar a Jehová por lo que es correcto, por lo que es necesario en su vida en medio de esa calamidad. Entonces, las reflexiones finales, hermanos, de este capítulo primero de Joel. Primero que nada, Dios nos habla a todos. No pienses que porque estás en cierta edad o estás en cierta etapa de tu vida, Dios no tiene un mensaje específico y claro para tu vida. Sí lo tiene, hermanos. Dios te habla, nos habla a todos en su palabra. No importa cuál sea nuestra circunstancia en la vida, habrá algo provechoso y habrá vida en la palabra de Dios para nosotros. Número 2, el creyente debe permitir que Dios examine su vida cada día para no llegar a esta calamidad, hermano. Que no venga esta disciplina de Dios. El tiempo de oración tiene muchas utilidades. Una de ellas es que Dios examine nuestra vida y me revele: dime si en mí hay pecado que me es oculto. Permite que Dios te examine cada día. A veces ese examen lo va a confirmar otra persona, exhortándote: hermano, veo en ti esta situación, esta actitud, pienso que está mal, pienso que no es de bendición para tu familia o para otros. En tercer lugar, el creyente siempre busca perdón y alivio de Dios. No importa el tamaño de la calamidad que enfrentes, siempre rutinariamente debes de buscar el perdón y el alivio que Dios te puede dar en cualquier situación. Y por último, hermanos, casi lo pasamos por alto, pero Dios provee en medio de la necesidad. Hablamos de lo terrible que fue esta plaga de langostas y cómo ellos lamentaban que estas langostas los habían despojado del vino, de las uvas, de las manzanas, de las granadas, del trigo. Pero Dios no los dejó a morir sin nada. ¿Saben ustedes que hoy en día 60 países del mundo consumen las langostas como alimentos? Israel es uno de ellos. Son un alimento. México es uno de ellos. Las quesadillas más ricas que se han hecho en mi casa tienen queso y tienen chapulines de Oaxaca.
Hermanos, parece imperceptible ese detalle, pero Dios con esta plaga les estaba proveyendo un recurso para que no murieran. Claro, la langosta no iba a saber a manzana, no iba a saber a vino, a uva, a granadas, pero era lo necesario para subsistir. Es más, nutricionalmente son muy buenas, ¿verdad? Mucha proteína, hermanos. Queremos que, hermano, yo te recomiendo que tanto la reflexión que envió mi hermano Raúl sobre su mensaje anterior y que las vamos a estar distribuyendo en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, las revises, especialmente a mitad de semana el miércoles, ábrela, te la vamos a mandar como una imagen, esta misma imagen. Tú repasa y ve, tengo que reflexionar. Mis pastores me urgieron que yo reflexionara sobre esto en relación al mensaje. Reflexiona eso para que el mensaje caiga en tierra más fértil en tu vida y en tu corazón. Oremos. Padre, te bendecimos y agradecemos tu misericordia, Señor. Padre, qué terrible palabra hemos leído hoy. No nos alcanza la imaginación. Y creo que a Hollywood le faltarían recursos, Señor, para describir lo desoladora que fue esa situación de esta plaga, de esta sequía, Señor. Que en este caso fue resultado de tu disciplina, Señor. Padre, que nosotros podamos entender esta pauta de clamar a ti al principio de la crisis. No cuando ya probamos todas las opciones de nuestro propio esfuerzo, de nuestras propias capacidades, sino que tan pronto asome la crisis podamos clamar a ti, Señor. Podamos proclamar un ayuno que nos da completo enfoque y concentración en ti, Señor, en medio de la crisis. Que podamos convocar a otros hermanos amados que nos pueden edificar, que podamos congregarnos para buscarte a ti en oración y en estudio de la palabra. Y que podamos clamar a ti, Señor, de manera que tú nos examines, que sea revelado nuestro pecado, si se trata de una situación de pecado, de un juicio por pecado, de una disciplina por pecado, y que recibamos de ti el perdón que tú nos has concedido en Cristo Jesús, pero que es necesario que manifestemos en arrepentimiento y en reconocimiento de ese pecado. Mi Dios, bendice a mis hermanos que están pasando por necesidad, que están enfrentando su propia calamidad, pequeña o grande, oculta o pública. Bendíceles, Señor, que ellos puedan asirse de esta pauta, de estas herramientas, de esta enseñanza que tú nos das en tu palabra a través del profeta Joel. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén.